Bienvenidos. Bienvenidos todos. Bienvenidos todos. Muy bien, hermanos. Estamos, como ustedes bien saben, estudiando el libro de Juan. La semana pasada estudiamos el capítulo 7 del libro de Juan. Hoy vamos a estudiar el capítulo 8. El pastor Esteban se encargará del capítulo 9 y 10. Yo pensando que a él le tocaba el 8, le digo, Esteban, ya estás listo para... Y dice, no, a ti te toca el 8, y a mí el 9 y el 10. Ah, ya. Entonces, él estará en el capítulo 9, tratando el capítulo 9 y el 10. El capítulo 8 es un capítulo, sobre todo la primera parte, es un capítulo un poco controversial para muchos estudiosos. Y ya no quiero pasar de largo el hecho de algunas acciones o actitudes críticas en cuanto a la primera parte del capítulo 8 que tiene que ver con la mujer adúltera. No quiero eximirme de mencionar esto porque es algo que si usted profundiza en el texto, de todas maneras lo va a encontrar en su estudio, o sea, va a encontrar estas observaciones que estoy mencionando, ¿no? Sin embargo, a pesar de esas objeciones o observaciones o críticas a esta primera parte del capítulo, yo me acuerdo cuando estuve en el seminario, me hicieron estas afirmaciones y observaciones, ¿no? Y algunos alumnos, el capítulo 8 no aparece, la primera parte, en realidad sí aparece en los escritos. Lo que pasa es que el orden en que aparecen diferentes capítulos o diferentes narrativas es muy distinto, muy diferente, en base a la evidencia en manuscritos. Esta porción, por lo menos de alguna manera, tiene ciertos cuestionamientos, pero muchos de los manuscritos subsecuentes, posteriores, marcan esta sección como algo que está ahí. Y de alguna manera hay una muestra de que los escribas antiguos lo que ignoraban era la posición de esta historia, dónde podría ubicarse, pero definitivamente deseaban retener dentro de los registros esta historia y por eso se mantiene. Y nosotros que hablamos de la inspiración escritural, de la inspiración escritural, de todas maneras la tomamos en cuenta o la consideramos, ¿no? Entonces, de alguna manera nosotros creemos que de ninguna manera nada de lo que ahí aparece contradice el espíritu del libro, lo que el escritor quiere comunicar, sino que por el contrario reafirma. Entonces, no tenemos que ser muy escrupulosos en rechazar esa historia sencillamente porque hay este tipo de cuestionamientos o objeciones. Podemos sacar mucha instrucción, mucha enseñanza de esta historia, ¿no? Dice la Escritura que cada uno se fue a su casa. Jesús se fue al Monte de los Olivos, nosotros sabemos. Acá hay dos detalles bien interesantes. Uno de que Jesús se fue, después de esta reunión, se fue a los Olivos y por la mañana volvió al templo. Acá hay dos detalles bien interesantes que me gustaría resaltar. Uno, que se fue al Monte de los Olivos. Nosotros todos sabemos, por las narrativas que aparecen en los diferentes evangelios, que una de las razones por la que Jesús solía ir a los Olivos, al Monte de los Olivos, era orar. O sea, su vida de oración era constante, era tomada en cuenta permanentemente, y entonces ahí está, ¿no? Que iba a los Montes de los Olivos a orar. O sea, su vida de oración era una vida constante, comprometida, importante. Y lo otro es que por la mañana volvió al templo. O sea, dos detalles interesantes, ¿no? Oraba e iba al templo, ¿no? Oraba e iba al templo, ¿no? Ahora lo que nosotros llamamos la casa de oración
o la iglesia, así también titulamos al lugar donde nos congregamos, generalmente ha reemplazado el propósito del templo, ¿no? Que era para ir a adorar a Dios, ¿no? Entonces, ahí está el templo, ¿no? Ahora, dice la Escritura que todo el pueblo vino a él. Bueno, Jesús había causado gran asombro, gran interés, mucha admiración y también controversias y rechazos ante su ministerio, ¿no? Lo que él llevaba a cabo. Pero todo el pueblo, por diferentes razones, vino a él, venían a él, lo seguían. Y sentado él, les enseñaba, ¿no? Les enseñaba. Otra característica, fíjense, ya hemos visto oración, templo, ahora enseñar, ¿no? Otra particularidad en nuestro Señor era que aparte de orar y de ir al templo de manera permanente, era que también enseñaba. O sea, una de las cosas que el Señor consideraba importante dentro de su rol, dentro de su papel salvífico, mesiánico, era la enseñanza. Él enseñaba, él instruía, él capacitaba, buscaba abrir los ojos a sus oyentes, ¿no? Enseñaba. Dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Pero ojo, miren lo que Juan señala, ¿no? Lo que aquí Juan señala. Dice que esta pregunta se la hacían con el propósito de tentarle, para acusarle, para encontrar algún motivo o razón para arrestarlo, para atacarlo, ¿no? Entonces, le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, le tendieron, en otras palabras, era con el propósito de tenderle una trampa a Jesús. Ahora, si él decía, déjenla ir, entonces hubiera parecido que quebrantaba la ley mosaica. Ahora, si decía, ejecútenla por el crimen de adulterio, entonces Jesús hubiera parecido muy severo, quebrantando la ley romana, porque los romanos habían quitado a los judíos su derecho de oficialmente ejecutar gente por motivos religiosos, fíjense. O sea que Jesús fue puesto en una encrucijada por estos hombres malévolos, malintencionados. Su propósito no era aprender, no era descubrir alguna verdad, no era exponerse al conocimiento. Sus fines eran malos, eran perversos. Y eso es muy peculiar en los hombres, ¿no? El hombre es manejado, influido por sus pasiones, por sus bajas pasiones, por sus deseos más perversos cuando se trata del mal, ¿no? Ellos le dijeron a Jesús, en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Y qué interesante que ellos apelan a un mandamiento, a una verdad religiosa para llevar a cabo su maldad, ¿no? Su propósito malévolo, ¿no? Interesante cómo estos hombres pueden llegar a targiversar una ley santa, un mandato santo, para usarlo y aplicarlo para la maldad, para la maldad. Eso es muy interesante porque nos revela el corazón del hombre, ¿no? Todo lo que puede albergar el ser humano y cómo su corrupción, su pecado puede manifestarse de estas maneras, ¿no? Si uno analiza esto de esta apelación que ellos hacen a la ley de Moisés, van a encontrar que en ese tiempo estas ejecuciones no se daban, estaban prohibidas inclusive por el sistema romano.
aunque es verdad que el adulterio era una ofensa capital bajo la ley judía, pero las reglas de evidencia en esos capitales eran extremadamente estrictas. O sea, el acto en sí debía haber sido observado por múltiples testigos. O sea, según la ley establecía que no era que alguien podía tomar a una mujer y acusarla de adulterio, simplemente no, había que haber testigos, y muchos. Y esto debía estar de acuerdo en su testimonio. O sea, estos testigos debían, pues, ser ratificados en lo que decían. Así que de una manera práctica, virtualmente nadie era ejecutado por adulterio, ya que era un pecado, generalmente suele ser un pecado privado. O sea, no era tan sencillo como lo quisieron plantear en esta ocasión, ¿no? Pero la razón que Juan nos muestra, que nos da, es que lo decían con el propósito de tentar a Jesús, para poder acusarle. O sea, estos hombres malvados utilizaron a esta mujer como un arma en contra de Jesús. Ese era el propósito. Y claro, en un sentido aplicativo, nos vamos a dar cuenta que la maldad muchas veces se expresa y manifiesta de esa manera, ¿no? Usar cualquier motivo para cuestionar, para descalificar, para criticar o acusar, ¿no? Entonces, a estas personas no les importaba la justicia. O sea, la importancia o la justicia no era algo en lo cual ellos tuvieran realmente un gran interés, porque es evidente que la engañaron, ¿no? Que estaban haciendo algo malo. Ellos clamaban, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Sin embargo, hay un detalle aquí, no trajeron al hombre culpable ante Jesús. Eso ahí puede también ser cuestionable, ¿no? De parte de estos acusadores. Inclusive es posible que el hombre haya sido uno de ellos mismos y simplemente estaban engañando a la mujer usándola como peón en su conflicto con Jesús. Ellos claramente estaban enfocados en las faltas de los demás, pero ciegos a sus propios pecados o faltas, ¿no? Esto también es otra singularidad de nosotros los seres humanos, ¿no? Con una naturaleza caída, de que solemos pues enfocarnos en las faltas de los demás y no en nuestras propias faltas. O sea, eso también es muy singular en nosotros, ¿no? Estamos más interesados eh, en lo que nosotros hacemos y no en lo que los demás, perdón, en lo que los otros hacen y no en lo que nosotros hacemos realmente, ¿no? O sea, ahí tenemos que hacer nosotros un examen de nosotros mismos, ¿no? Nos sirve esta historia también para la propia confrontación, ¿no? Cuán injustos podemos ser, cuán duros podemos ser con los demás y cuán ligeros para con nosotros mismos, ¿no? Entonces, esto es algo que de alguna manera refleja y revela esa naturaleza caída con la cual el hombre, pues, nace. Pecadores. Lo interesante aquí también viene a ser lo que Jesús hace al respecto. Esa tranquilidad, esa pasividad con que Jesús procede. Más esto decían tentándole, pero Jesús, dice, pero Jesús inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, ¿no? Qué interesante la actitud de nuestro Señor frente a estos procederes malévolos, malignos, ¿no? Mas esto decían tentándole, ¿no? Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo, ¿no? Este proceder de parte de nuestro Señor realmente también
nos ministra muchísimo, ¿no? Su tranquilidad, su paz, su seguridad ante estos ataques tan severos, tan agresivos, ¿no? Diciendo que él sabía la intención que los movía a hacer lo que estaban haciendo. Jesús no fue reaccionario, ¿no? No reaccionó, sino que muy tranquilo, muy pasivo, muy quieto ante tal. A veces nosotros respondemos con prontitud, ¿no? Pero aquí está, ¿no? Nuestro Señor dice que estaba inclinado y escribía en tierra con el dedo. Y dice en el versículo 7, y como insistieran en preguntarle, pareciera que fueron incisivos, ¿no? O sea, no se detuvieron ante la actitud de Jesús de ignorarlos o no tomarlos en cuenta, ¿no? Que comenzaron a insistir. Entonces dice la Escritura que él se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, ¿no? El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra él. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en, ¿no? Qué interesante, ¿no? En la ley judía, los testigos de la ofensa capital iniciaban el apedramiento generalmente. Era como se procedía. Pero cuando Jesús dijo esto, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra, lo que realmente estaba diciendo era, está bien, a ver, vamos a ejecutarla, pero hagámoslo de la manera correcta. Uno de los testigos tiene que tener una mano en su ejecución, así que, ¿quién de ustedes es el que presenció el crimen? Pero que solo trajo a la mujer y no al hombre. A ver, ¿quién de ustedes sabe? ¿No? O sea, generalmente los testigos oculares eran los primeros en ejecutar, en llevar a cabo la ejecución. El que de vosotros esté sin pecado, que tira la primera piedra. ¡Wow! Es poderosa esa declaración. Y muy pertinente en este tiempo, ¿no? En la semana pasada me acuerdo que yo mencionaba que hay que distinguir entre la corrupción mencionada en la Biblia en relación al pecado que hemos heredado como pecadores en Adán y la corrupción que se menciona, que se usa en términos políticos y sociales, ¿no? O sea, hay que distinguir, hay que diferenciar. Hay personas que usan el término de una manera indistinta y no distinguen su diferencia, ¿no? Entonces, a veces se habla de la corrupción en lo político y lo social como si se refirieran al pecado que Dios originalmente condena porque somos pecadores. O sea, esa distinción a veces no se presenta por falta de discernimiento y de entendimiento de las verdades. Pero, ¿quién de vosotros está limpio de pecado? No, el pecado, porque es una afrenta moral, y quién no ha pecado en ese sentido, ¿no? Quién no ha cometido una falta en ese nivel. Wow. Dice la Escritura que uno a uno, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, qué interesante, ¿no? Acusados por su conciencia. Esta conciencia de culpabilidad se activa cuando uno descubre o pone atención en su propia condición, ¿no? En su propia condición. Esto es interesante en nuestras vidas, ¿no? Que uno generalmente, esto de la conciencia es algo que todos los seres humanos poseen. En el cristiano está activada
y, digamos, iluminada por la presencia del Espíritu de Dios. En el incrédulo, esta conciencia está distorsionada, pervertida, pero aún está presente. Y esa conciencia se activó mediante la palabra de nuestro Señor, cuando les dijo que el que de vosotros esté sin pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Entonces, ahí podemos notar de que pues, ellos comenzaron a inquietarse, ¿no? Comenzaron a inquietarse. Uno a uno comenzaron a retirarse. ¿Por qué salieron en este orden? Tal vez el más viejo, porque de los más viejos hasta los más postreros, qué interesante, de los más viejos hasta los más jóvenes. ¿Por qué salieron en ese orden? Tal vez el más viejo salió primero porque entendió con mayor facilidad que Jesús se refería a ellos, ¿no? A su condición pecaminosa. O otros piensan que Jesús estaba escribiendo en el piso de repente una relación de pecados que todo el mundo comete, ¿no? Cualquier cosa que haya sido, su conciencia se activó, ¿no? Su conciencia estaba ahí reclamándoles que no estaban en una condición, pues, inmaculada. Qué tremendo, ¿no? Hoy estaba escuchando una enseñanza mucho más temprano de John MacArthur, donde él se refería a cómo el diablo ha logrado, a través de un sistema de engaño, hacer creer a la gente que esa conciencia que lo acusa puede ser amortiguada por un sentido de autoestima, ¿no? En lugar de que las personas se sientan recriminadas o acusadas por su condición pecaminosa, estas se vean refrescadas por una sensación de autoconfianza, de relativizar el pecado, la falta, a través de un sentido de conformidad con uno mismo, ¿no? Y eso es una línea de pensamiento que se ha hecho muy popular y que se ha introducido también en la mentalidad de algunos predicadores y de algunas iglesias, en la que los cristianos lo que buscan es una autoaprobación, una autosatisfacción y una conciencia de enmienda o de querer reconocer que han pecado o han fallado, ¿no? Hay muchos programas que se realizan en las iglesias con el propósito de traer al creyente una sensación de conformidad, de autosatisfacción, de aceptación, que no procede del conocimiento de la verdad, sino que es algo meramente humanista, natural, ¿no? Entonces, qué interesante, ¿no? Que eso se pueda ver y reconocer a través de este acto que el Señor hace, ¿no? De despertar las conciencias de estas personas, y que de los más viejos hasta los más posteriores comenzaron a retirarse. Jesús se quedó solo con la mujer que estaba en medio. Dice la Biblia, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Qué poderoso, ¿no? La ley ordenaba muerte y la gracia encarnada en Jesús declaraba vida, ¿no? Declaraba perdón, liberación. Ahora, no quiero que pasemos con ligereza esta declaración de Jesús cuando Él le dice: vete y no peques más. Estas declaraciones de Jesús a veces son tomadas muy ligeramente. Vete y no peques más. Si yo hubiese sido el personaje acusado y escucho de Jesús: vete, no tampoco te condeno, vete y no peques más, yo me hubiese confundido, yo estaría asombrado, yo puedo aceptar que tú me perdones, Señor,
Pero lo que no puedo aceptar es que me digas que me vaya y que no peque más. Eso es imposible. O sea, ¿qué me estás diciendo? Porque aunque ya no vuelva a caer en adulterio, porque me voy a autoproteger, me voy a sentir que voy a estar consciente de que he sido perdonado de ese pecado. Sin embargo, el pecado abarca mucho más que solamente el adulterio. Entonces, vete y no peques más. Yo quiero decirles que a la luz de toda la Escritura, sobre todo el Nuevo Testamento, esta declaración de no peques más es un llamamiento a volverse a Jesús. Es un llamamiento a reconocer esa imposibilidad. Es un llamamiento a decir, Señor, te necesito. Te voy a necesitar toda mi vida. Porque soy falible, porque soy un hombre vulnerable, porque soy débil. Te necesito para no pecar más. Necesito una nueva naturaleza, necesito nacer de nuevo, necesito ser una nueva criatura. Te necesito, Señor. Yo creo que esa declaración que nuestro Señor le hace a esta mujer de vete y no peques más, este no peques más, es un llamado personal de parte de Jesús a esta mujer a volverse a Él. Y creo que eso queda implícitamente entendido porque el escritor cierra ahí la historia. O sea, es como si el escritor estuviese diciendo las cosas se aclararon y se arreglaron entre ellos. Esta mujer vino a tener comunión y comunicación y comunión y comunicación y relación con Jesús. Dice la Biblia que muchas mujeres seguían a Jesús. Yo imagino que entre esas mujeres que le seguían debía haber estado esta mujer. Porque, ¿qué le quedaba? ¿No? No pecar más es un llamamiento a me necesitas. No solamente te perdono por este pecado específico que has cometido, sino que estoy aquí para perdonarte siempre y ayudarte y guiarte y guardarte en toda situación. Wow. Espero que lo puedan captar, espero que ustedes puedan tratar de entender este concepto, esta verdad, porque estoy interpretando el texto a la luz de lo que el Nuevo Testamento enseña, sobre todo las epístolas, ¿no? Enseñan que el Señor es el renovador, es el que nos transforma, nos regenera, nos hace de nosotros una nueva creación. No hay hombre que en esta vida, en este mundo, no peque. No hay que no peque, ¿no? Entonces, es un llamamiento santo, es un llamamiento a identificarnos y refugiarnos y escondernos en Cristo. Espero que lo puedan ver como yo lo veo ahora, ¿no? O sea, que espero que lo puedan ver, que este llamamiento de vete y no peques más no es una declaración que indique que ella pudiera hacerlo por ella misma, ¿no? Imagínense a esta mujer diciendo, ya Jesús, ya me perdonaste, así que ya no voy a pecar más. No creo que con esa ligereza debería ser tomado, sino con la comprensión y el entendimiento de que Jesús es nuestro refugio, Él es nuestro Salvador y Él es el único que puede ayudarnos a vencernos a nosotros mismos. A Él tenemos que rendirnos. Espero que lo podamos ver así. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Wow. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz. Yo no puedo entender cómo es que Jesús está de manera clara, explícita, presentándose a sí mismo como la luz, como el único salvador, como el único mediador, como el único medio
de acercamiento con Dios, y que en estos tiempos los hombres hayan inventado otros medios, otras formas, otros caminos, otras posibilidades, dejando de lado al único que puede hacerlo, que es Jesús. ¿No? Eso es lo que yo no logro comprender, ¿no? Cómo es que los hombres buscan otros medios y cómo es que malos hombres le presentan otros medios, ¿no? Las obras y otras cosas. Cristo es el único mediador. Él dice, yo soy la luz del mundo. Yo escucho esta declaración de parte de Jesús y tiemblo porque me doy cuenta de que todo alrededor, aparte de Jesús, es tinieblas. Todo es tinieblas sin Jesús. Cualquier sistema, cualquier cosa, algo fuera de Jesús es tinieblas. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Sino que tendrá la luz de la vida. ¡Wow! El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Qué les parece esa declaración de parte de Jesús? El que me sigue no andará en tinieblas. Ahora, yo creo que a veces algunas personas pueden llegar a suponer de que significa de que no fallaremos, lo cual es falso. Que no cometeremos errores, lo cual es falso. Que no nos vamos a equivocar, lo cual es falso. No. Estas cosas son posibles porque somos humanos y estamos en este mundo. Pero aquí tinieblas se está refiriendo a lo realmente trascendental, a la oscuridad producto del pecado. Y de esa oscuridad, de esas tinieblas, estamos libres ya. Imposible que aquel que tenga a Jesús siga en tinieblas, se mantenga en tinieblas. Es imposible, ya estamos en la luz. En lo que tiene que ver con lo trascendental, ¿no? No quiere decir que, porque a veces la persona dice, hermano, pero acá dice que está en luz, que Cristo está en la luz, ya no está en las tinieblas, así que mira que el mundo, que... No, pero estás expuesto a una serie de situaciones y condicionado de acuerdo a tu objetividad, conocimiento, percepción, análisis, etcétera, a equivocarte, porque no eres Dios, pues somos falibles. O sea, la presencia del Espíritu de Dios en nosotros no nos hace infalibles. Esa es una realidad que la Biblia muestra. La presencia del Espíritu de Dios en nosotros no nos hace infalibles. Todavía cometemos errores y nos equivocamos, pero Dios garantiza que no nos vamos a perder. Dios garantiza que no vamos a andar en perdición, en tinieblas. O sea, estamos en la luz. Estamos en la luz. Sino que tendrá la luz de la vida. Aleluya. Porque Jesús es la luz del mundo. O sea, yo no estoy buscando luz en ese sentido porque ya la tengo. Estamos en la luz, que es Cristo Jesús. En esa luz nos mantenemos. No le debemos tener miedo, no le debemos tener miedo a las tinieblas. La luz en las tinieblas resplandece. Aleluya. ¿No? Hay gente que le tiene miedo a las tinieblas. No hay que tener, porque la luz en las tinieblas resplandece. O sea, somos luz y estamos en la luz. Eso es clarísimo. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. Y el que tiene a Jesús tiene la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Es increíble cómo los oyentes, sobre todo aquella gente mala, en el sentido de persistentes en su propia maldad, ¿no? Cómo esta gente se oponía a las palabras, están teniendo a la luz,
a la palabra presente delante de ellos y ellos la están rechazando de manera frontal. Es increíble, ¿no? Si Jesús fue rechazado, ¿cómo no vamos a ser rechazados nosotros? Pues, ¿no? Wow. Entonces los fariseos, ahora los fariseos hermanos, era una élite de personas consideradas inteligentes, instruidas, bien preparadas. O sea, no era el pueblo, sino esa élite, ese grupo selecto de personas que se sobreestimaban, que se consideraban algo especial, instruidos, preparados, que venían delante de Jesús y de tú a tú le decían lo que querían, ¿no? Y aquí le dicen, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Ahora, miren lo que responde Jesús. Otra cosa interesante y muy importante de tomar nota es la actitud de Jesús, de cómo Jesús responde. A mí me ministra. Yo les soy sincero, hermanos, a mí no me sorprende las actitudes de los hombres porque me siento identificada con ellas. O sea, yo me doy cuenta que soy parte de esa naturaleza caída, de esa tendencia a ser opositor, a ser crítico, a emitir juicio. O sea, somos así, el hombre es así, somos seres caídos. Lo que a mí me asombra, lo que a mí me sorprende, es el proceder de Jesús, porque se distingue del proceder de cualquier ser humano. Él tiene las actitudes perfectas, él tiene los procederes perfectos, él responde de una manera impecable, pero sus respuestas van acompañadas de actitud, de acciones perfectas. Eso a mí me ministra, ¿no? Me sorprende porque somos por naturaleza reactivos, somos por naturaleza iracundos, violentos. Es como somos, pues, los seres humanos tenemos esas tendencias naturales y procedemos así, ¿no? Porque somos seres caídos, redimidos por la sangre de Jesús, pero igual con las mismas tentaciones y luchas. Entonces, a mí me sorprende el proceder de Jesús, las actitudes de Jesús, que me llaman la atención y me invitan a mí, lleno del Espíritu de Dios, lleno de su presencia, albergándolo a Él en mi corazón, en mi vida, siendo Él mi Señor, me invitan a hacer lo mismo, pues, ¿no? A ser cuidadoso, ¿no? A tener cuidado con mis reacciones, procederes, actitudes, ¿no? Fíjense lo que hace Jesús, ¿no? Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nada. Según la carne, qué poderoso, ¿ah? ¿Cómo juzgamos nosotros? Según la carne, según nuestras posibilidades, conocimientos, entendimientos, cosmovisión, según lo que nosotros, pues, de manera limitada tenemos. Así juzgamos. Jesús, que es el Todopoderoso y que todo lo sabe, no juzga. No toma partido. Guau, tremendo. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Wow. Su juicio es impecable, pues. O sea, lo que él juzgue será con justo juicio.
Es imposible acusar a Dios o a Jesús de injusticia, de injusticia. Pero yo pensaba y meditaba en las reacciones de los hombres frente a los procederes divinos, ¿no? Por ejemplo, miren un proceder divino, miren un proceder divino. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, llover sobre justos e injustos. Ahora, yo me imagino el ser humano diciendo, ah, no, no es justo. No es justo. ¿Por qué Dios va a hacer que salga el sol sobre los buenos y los malos? No, debe dejar que salga el sol sobre buenos, pero no debe darle sol a los malos. Los malos no se merecen el sol, ¿no? Los injustos no se merecen la lluvia. A mí me parece injusto el proceder de Dios. No es justo, no es justo, hermano. No es justo que Dios haga eso. Yo me imagino, ¿no? Cómo los hombres juzgan las cosas, ¿no? Los hombres, ah, no, Dios ahí no es imparcial. No, no, no me parece, eso no. Yo no estoy de acuerdo con ese Dios. No estoy de acuerdo con ese Dios. Yo creo que así es la gente. La gente cuestiona los procederes divinos y posiblemente cuestione los procederes cristianos, pues, como el cristiano, ¿no? Como el cristiano, ¿no? Y a veces personas así cuestionan, ¿no? O sea, ponen en tela de juicio cómo Dios procede. Jesús andaba con pecadores, andaba con gente marginada, gente rechazada, se acercaba a los enfermos, tocaba a los leprosos. O sea, los procederes divinos, los procederes de Cristo estaban en la mente de los hombres naturales bajo juicio y crítica. Pero Jesús en una oportunidad dijo que la sabiduría es justificada por los hijos que engendra. La sabiduría es justificada por los hijos que engendra. Dice Jesús, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Qué tremenda respuesta de parte de nuestro Señor, ¿no? Unas respuestas sublimes, suprahumanas, que va más allá de lo natural. Responde con una respuesta que trasciende el tiempo. No es para ese momento solamente, sino para la eternidad. Él y el Padre dan testimonio de él, y el testimonio de dos es verdadero. Por supuesto que cuando Jesús hablaba, todos nosotros entendemos de que hay mucha gente que no entiende, no comprende y no va a comprender. Una cosa que me asombra de Jesús, hermanos, es que cuando él decía cosas, sabía que no le iban a entender, no obstante decía y declaraba lo que declaraba, sabiendo de que aunque muchos no le iban a entender, había algunos que sí iban a entender por el poder del Espíritu de Dios obrando en ellos. Entonces, él no se hacía problemas con la gente que lo rechazaba o no creía en él, ¿no? O no iba a creer. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? ¿Dónde está tu padre? Otra vez, respondió, otra cosa que me ministra muchísimo, y que espero que a ti te ministre, hermano o hermana, es la paciencia de Jesús, ¿no? Nosotros somos bastante intolerantes a cuestionamientos, nosotros lo sacamos de WhatsApp, ¿no? Nosotros lo bloqueamos. Nosotros ya no lo consideramos en el Face. La paciencia de Jesús es realmente impresionante, ¿no? Jesús está ahí respondiéndole, wow. Qué tolerancia, ¿no? Qué paciencia de parte de nuestro Señor, ¿no? Si yo estoy ahí, yo los bloqueo. Mando que descienda fuego del cielo, porque así somos los seres humanos de intolerantes, ¿no? Jesús es amor, es gracia.
Ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi padre. Si a mí me conocierais, también a mi padre conoceríais. ¿No? El conocimiento relacional, el conocimiento íntimo. Ustedes no tienen una relación íntima conmigo, y si no tienen una relación íntima conmigo, no van a conocer al Padre. Y si conocieran al Padre, tendrían una relación íntima conmigo. El que conoce al Padre va a tener una relación íntima conmigo. Y el que quiere conocer al Padre va a conocerlo teniendo una relación íntima conmigo. De eso está hablando, de conocerlo en ese sentido. Y nosotros le conocemos así, por la gracia de Dios. Ni a mi Padre conocéis, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre, ni a mi Padre. Si a mí me conocierais, también a mi Padre conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Recuerden que Juan está narrando la historia. Esta narrativa es hecha años posteriores a este episodio de vida, ¿no? Estas palabras, dice, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Esto lo escribe Juan. Una de las cosas que caracterizan a Juan es que Juan reconoce que las vivencias de Jesús estaban pautadas divinamente. Había una pauta divina. Y de que cada acontecimiento sucedido en Jesús está bajo la guía de Dios y bajo la providencia divina. Porque dice, porque aún no había llegado su hora. O sea, ¿por qué no lo prendieron en ese momento cuando pudieron hacerlo? Porque aún no había llegado su hora. Porque aún no había llegado su hora. Y yo le decía a un hermano, yo realmente me consideraba candidato a partir con el Señor con el COVID, ¿no? Yo me consideraba un candidato a la muerte con el COVID. Yo creo por la vida, porque la vida, pues, Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones, el deseo de vivir, pero no decreté, no declaré, no hice una declaración positiva, no reprendí, pero me encomendé al Señor, ¿no? Me encomendé al poder de su gracia, me encomendé al Señor, ¿no? Me puse en sus manos. Y Él conoce nuestro tiempo, Él sabe cuánto tiempo vamos a vivir. Si alguien ha muerto de manera intempestiva, y si siquiera imaginar que pudiera morir, Dios sí sabía, pues Dios no puede estar sorprendido, ¿no? O sea, el año pasado Dios sabía quiénes este año se iban a morir, pero no lo sabía desde el año pasado, lo sabía desde la eternidad, ¿no? O sea, Dios sabe desde la eternidad el tiempo de nuestro nacimiento y el tiempo de nuestra partida. O sea, eso es indudable, Dios conoce. Y Dios no puede estar en el cielo agarrándose la cabeza diciendo, pues se están muriendo mis pastores, ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¿No? O sea, Dios no puede estar en ese plan, ¿no? Dios está sabiendo, conociendo el fin de los días de cada uno. Y si no nos hemos muerto es porque no ha sido nuestro tiempo. Y si alguien murió es porque así Dios ya lo tenía previsto. O sea, no podemos en ese sentido ponernos en el plan de que Dios no tiene el control y que pues se le pasan las cosas a Dios. Con confianza, con tranquilidad, porque aún no había llegado su hora. Amén. Sigo. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿No? Se está dirigiendo a esta gente, ¿no? Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Sí, Jesús se hizo hombre. Jesús era hombre al 100%, pero él sabía que era el Hijo
del Dios viviente, él sabía que era el Eterno, él sabía que era Dios, él sabía quién era, de dónde venía y a dónde iba, él sabía. Jesucristo, que la historia registra como un personaje histórico que vivió, habitó aquí en la tierra, allá en el oriente, en las tierras de Galilea, de Judea, en Israel. La gente así reconoce, el ateo más ateo tiene que reconocer que hubo un Jesucristo que caminó en este mundo, en esta tierra. Jesucristo sabía quién era. Él sabía de dónde había venido y a dónde iba. Gloria a Dios. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso es que dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si yo no quiero morir en mis pecados, yo debo creer en él. Creer en él me libra de morir en mis pecados. Aleluya, eso me da gozo, me da paz, me da confianza. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? ¡Wow! ¿Pueden creer esto, hermanos? Que esta gente está escuchando a Jesús, Jesús está revelándose a ellos, Jesús les está diciendo quién es él y ellos todavía siguen diciendo, ¿tú quién eres? Increíble, ¿no? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho, lo que desde el principio os he dicho, ¿tú quién eres? Lo que desde el principio os he dicho. ¡Wow! Jesús ya venía diciendo quién era, quién era, quién era, quién era. Y ellos están, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Cómo es la ceguera, la obstinación, la rebeldía? Que lo lleva a uno no reconocer lo que es evidente, ¿no? Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo sé lo que he oído de él. Esto hablo al mundo. Esto habla al mundo. Voy a terminar en el versículo 30, no se preocupe. Lo otro lo voy a dejar para una segunda lección, la otra parte del capítulo 8. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Wow. No entendieron. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando de él estas cosas, muchos creyeron en él. Ahí voy a terminar. Fíjense, muchos creyeron en él. Sí, había muchos que lo rechazaban, había muchos que cuestionaban, había muchos críticos, muchos observadores, pero entre todos esos muchos, habían los muchos que creyeron en él. Siempre ha sido así y siempre va a ser así. Siempre ha sido así y siempre va a ser así. Habrán los muchos que creerán y habrán los muchos que rechazarán. Yo creo que Dios me está hablando a mí porque yo ayer hacía una observación, ¿no? Yo ayer estaba en una meditación solo, pensando, y me agarraba mi cabeza y decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que no se den cuenta? ¿Cómo es posible que no entiendan? ¿Cómo es posible que no reciban? ¿Cómo es posible que no acepten? ¿Cómo es posible? Yo decía, ¿no? Y yo estaba ahí en una crisis existencial, impotente ante ver que hay mucha gente que no lo ve, no se da cuenta. Y yo, wow. Pero ya, acá veo el texto ya.
Ay, muchos van a creer, pero muchos van a rechazar. Ya, pues habrán los muchos que rechazarán, habrá los muchos que no lo verán, habrá los muchos que no creerán, habrá los muchos, pero habrá muchos que sí. Wow. ¿No? La fe viva de Dios. Creerán, aceptarán, conocerán, crecerán, ¿no? Así que eso nos trae paz, nos da confianza, ¿no? De que el Señor se ha reservado almas que no doblarán sus rodillas ante Baal. El Señor guardará a su pueblo, el Señor nos librará, Él nos va a proteger, estamos en sus manos y Él es nuestra seguridad. Y la Biblia dice que no temamos a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Teme más bien aquel que puede matar el alma y el cuerpo, arrojarlos al infierno, dice la palabra de Dios. No temáis a los que matan el cuerpo, dice la palabra de Dios. Así que, amén. Confiemos, mantengámonos firmes, adoremos a Dios con libertad, honremos al Señor y avancemos en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Que ayudes, nos dé mayor luz y entendimiento, claridad, Señor. En el nombre de Jesús. Tú eres bueno, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús.